Estamos aquí otra vez nuevamente con los experimentos de la Willy y vamos ahora a explicar la ley de Ohm. De nuevamente, mis compañeros Pedrito. No, tú no nos quedas. Mi hijo más querido Iván. Mi compañero máster de Cruz Azul. Pásale. Y mi compañero Daniel también. Uy, pinche indio. Mi hijo. Nuevo integrante, el Petardines. Pásale. Ahora les vamos a exponer, bueno, mi compañero Pedro les va a enseñar cómo usar la ley de Ohm. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño dibujo que nos lo va a explicar el compañero. Pues muy bien. Hagámoslo. Muy bien, tenemos entonces aquí nuestra ley de Ohm, donde por medio de un triángulo vamos a representar la ley. La parte de arriba tenemos el voltaje, del lado derecho la resistencia y del lado izquierdo la intensidad. Si queremos sacar el voltaje, lo tapamos y ¿qué nos queda? Intensidad por resistencia. Esa es nuestra primera fórmula. Haciendo otro pequeño despeje, si queremos la resistencia, nos queda voltaje sobre intensidad. Que tome el pizarrón. Y haciendo un tercer despeje tenemos la intensidad. Nos dice que es el voltaje sobre la resistencia. Y hay otra pequeña fórmula que nos explica que el voltaje por la intensidad nos va a dar la potencia. Bien, también tenemos otra fórmula para la potencia que es intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces vamos a ver ahora un poquito más. Y muy bien, vamos a ver un poco de la aplicación sobre la ley de Ohm. Vámonos de este lado con nuestro compañero Gabo. Aquí tenemos a nuestro compañero que les va a enseñar el circuito. Bueno, aquí podemos ver que tenemos un circuito en serie alimentado con 9 volts, una resistencia de 4K7 ohms, que es 4700 ohms, de 1 kilo ohm, de 10 kilo ohm y de 100. Bueno, aquí en este circuito, en esta resistencia podemos, como es en serie, la resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias, que al momento de sumarla nos da 15.9 kilo ohms, que sería 15.900 ohms. La intensidad total se da entre el voltaje total y la resistencia total. El voltaje total es de 9 volts, que aquí lo obtenemos, y la resistencia total, que son de 15.900 ohms o 15.9 kilo ohms. Al hacer este cálculo, aquí tenemos un amperaje de 566.038 microamperes, que eso nos da la intensidad total. Como es un circuito en serie, la intensidad total es igual a la intensidad 1, 2, 3, 4 y 5. El voltaje, para medir la caída de tensión en la resistencia 1, bueno, utilizando la ley de Ohm y la intensidad por la resistencia, aquí tomamos los mismos valores, que es tomamos la intensidad total en la resistencia 1, la resistencia 2, que es esto. Aquí 4700 ohms, la caída de tensión del voltaje 1, que es 2.66 volts. En el voltaje 2 tenemos la caída de tensión de 0.5660, y en el voltaje 3, que es 5.66 volts. El voltaje 5 y 4 es el igual porque es de la misma resistencia, que es de 0.0566 volts. Aquí podemos notar que cuando mayor sea la resistencia, es mayor nuestro voltaje. Aquí en este voltaje, entre menos resistencia sea, menos va a ser nuestro voltaje. Y comprobando esto, la sumatoria de todas las voltajes nos tiene que dar un aproximado de 9 volts, que sería la sumatoria de todos los voltajes que tenemos aquí, nos dio 8.94 volts, que es un aproximado a 9 volts, el voltaje total. Y ya el trabajo es igual a la potencia, es igual a la intensidad por voltaje, que tomamos la intensidad total, que es
566.038 microamperes por el voltaje, que es 9 volts, que nos da un trabajo de 5.09 miliwatts. Eso sería todo de mi parte por circuito serie. Bueno, compañero, ¿y eso que acabas de explicar se puede explicar o ver físicamente? En realidad sí se puede hacer. Hay que hacerlo en el protobar. Va. Seguiremos con la otra parte del experimento. Bueno, continuamos con nuestros experimentos. Ahora seguimos con el circuito paralelo. Se lo va a explicar mi compañero Daniel. Hola, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión les voy a explicar el paralelo, que es semejante como lo explicó nuestro compañero Estrella. Solo que en esta ocasión los voltajes van a ser los mismos en la calle de las tres ramas y las corrientes van a ser diferentes. Aquí está la muestra. B1 y es igual a 2, 3, y es lo mismo que el total, que son los 9 volts. Para calcular la resistencia total, sacamos las inversas de cada resistencia de esta forma. 1 sobre la inversa de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y nos da un total de 47.61 ohms. Ahora, para calcular la I total, nos dice que son la suma de las tres corrientes, I1 más I2 más I3. Aquí calculamos I1, B sobre R1. Como sabemos que B1 es igual a 9 volts, ponemos 9 sobre 100 y sale 0.09 amperes. Para la I2 hacemos lo mismo, ya que el R2 vale igual. Ahora para la I3 hacemos exactamente lo mismo y nos queda 9 sobre 1000 dándonos 9 miliamperes. Aquí comprobamos la corriente total, que sería 0.09 más 0.09 más 9 miliamperes, y nos da 189 miliamperes la corriente total. Y para verificarla con todos los totales, ponemos el voltaje sobre la resistencia total y nos da lo mismo. Y ahora, para comprobar que todo nuestro circuito está bien, sacamos el valor del voltaje, que son el total de la corriente y el total de la resistencia, y nos da un total de 8.99 volts. Y esto significa que nuestro circuito es correcto. Bueno, por mi parte es toda esta explicación del paralelo, y seguiremos con el circuito mixto. Bueno, y también lo podemos comprobar con ley de Ohm. Ahora seguimos con nuestro circuito mixto, que nos lo va a explicar nuestro compañero Timmy, que se llama Luis. Bueno, buenas tardes, yo les voy a explicar sobre el circuito mixto. En este caso tenemos un circuito mixto que es la combinación de resistencias en paralelo y en serie. En este caso tenemos dos resistencias en paralelo que las vamos a simplificar por medio de la fórmula, por esta fórmula que es la inversa de la suma de la resistencia 2 y 3, que nos da 50 ohms. Y acá tenemos ya el circuito simplificado. Después nos pasamos a calcular la resistencia total, que en este caso es R1 más R2,3, que es el resultado del paralelo, 4, 5 y 6, y el resultado nos da 2250 ohms de resistencia total. Para calcular la intensidad, bueno, en este caso, como ya quedó en serie el circuito, es lo mismo, que son de intensidad de 4 por 10 a la menos 3 amperes. La caída de tensión varía, como al contrario del paralelo, que era la misma aquí en el mixto, en el serie, varía el voltaje. Y para calcularlo, aquí tenemos las operaciones de voltaje 1, es intensidad por resistencia 1, y nos dio 0.4 volts. El voltaje en la resistencia 2,3 es la misma intensidad de 4 por 10 a la menos 3 por 50, que nos da 0.2. En el voltaje 4 es intensidad por resistencia 4, que nos da 4 volts. En el voltaje 5 pues, es la intensidad, que es 4 por 10 menos 3, entre la resistencia 5, que son 1000, y esto es igual a 4 volts. El voltaje 6 es 4 por 10 a la menos 3 por resistencia 6, que nos da 0.4, y la suma de todo esto nos debe dar 9 volts. Y para comprobarlo,
que sí está bien hecho los cálculos. El voltaje total es igual a intensidad total por resistencia total y nos dio 9 volts. Y efectivamente sí está comprobado. Bueno, este fue el circuito mixto. Ahora, como lo dijimos en el primer circuito, que fue el serie, lo vamos a llevar a la práctica para ver si es verdad lo que nos explicaron nuestros compañeros. Vamos a hacer la práctica.